una vitrola que perteneció directamente a Francisco I. Madero, la familia Madero. Pieza única de la historia de México, una caja registradora, también perteneció a Francisco I. Madero. Que lo sepa el mundo entero, que en mi estado de Coahuila vivió Francisco I. Madero. Primero quiero decirles que en Parras nació el gran hombre, que se vino pa' San Pedro porque su destino era ayudar al pobre. Con orgullo les comento que don Francisco I. Madero empezó aquí con su lucha y fue valiente y sincero. Por él somos hombres libres y la historia nos aclama. Somos la cuna y origen de la Revolución Mexicana. San Pedro de las colonias de mi estado de Coahuila, nunca vamos a olvidar que aquí Francisco I. Madero escribió un famoso libro, La Sucesión Presidencial. Somos fieles herederos, coahuilenses muy sinceros, no nos sabemos rajar, porque si algo no nos gusta, nada nos asusta, porque sabemos pelear. Lindo mi estado de Coahuila, donde la mujer es bella y el hombre es siempre valiente, como don Francisco I. Madero, que llegó de Parras a San Pedro para ayudar a su gente. Con orgullo les comento que don Francisco I. Madero empezó aquí con su lucha y fue valiente y sincero. Por él somos hombres libres y la historia nos aclama. Somos la cuna y origen de la Revolución Mexicana. San Pedro de las colonias de mi estado de Coahuila, nunca vamos a olvidar que aquí Francisco I. Madero escribió un famoso libro, La Sucesión Presidencial. Somos fieles herederos, coahuilenses muy sinceros, no nos sabemos rajar, porque si algo no nos gusta, nada nos asusta, porque sabemos pelear. Encuentro en compañía de la licenciada Guadalupe Romero, directora del Museo Madero, aquí en el hermoso municipio de San Pedro de las Colonias. Licenciada, pues gracias por invitarnos a hacer este recorrido en este hermoso museo. Al contrario, siempre serán bienvenidas. También agradecemos muchísimo
a ustedes que hayan hecho esta toma y que vengan a este museo que desde el que ustedes llegan podemos darnos cuenta que es una hermosa pieza museográfica arquitectónica. Así es, los invitamos a que hagan este recorrido con nosotros. Vénganse porque va a estar bien interesante. Ya estamos dentro, vénganse con nosotros porque vamos a aprender más cosas sobre la revolución, una información que nos va a servir a cada uno de nosotros, licenciado. Sí, así es. Acompáñenos. Sí, vénganse. Sufragio efectivo, no reelección, frase simbólica de Francisco I. Madero. Licenciado, estamos viendo que dentro del recorrido que ya hicimos de este Museo Madero hay exposiciones que son fijas, ¿verdad?, propias de aquí del museo, pero también estamos en un área donde vemos que son itinerantes lo que son las exposiciones. Miren, nosotros aquí tenemos el espacio, o sea, este museo, es dedicado a la figura de Francisco I. Madero, es decir, desde los orígenes, desde su genealogía, la familia, el entorno geográfico, que es la parte que se encuentra en el sótano, y la parte de la primera planta, que correspondería a la primera planta. Bueno, nosotros ahí vemos los años de formación de Madero, los años en donde se educa, como es el Saltillo, como es el Distrito Federal, como lo es Estados Unidos y finalmente en Francia. Entonces vemos una educación muy completa, integral, en lo que es la primera planta. Y luego acá en la segunda planta nosotros nos encontramos con lo que es la obra de Madero, es decir, el estallido de la Revolución Mexicana y pues sí, ya lo que es todo el contexto de esta revolución. Aquí tenemos dos espacios en donde nosotros tenemos salas de exposiciones temporales, es decir, aunque el museo decíamos que está dedicado a Madero, que bueno, es un tema bastante extenso, pero casi es así, entonces tratamos pues de que no sea un museo estático y tratamos pues de tener en las exposiciones temporales, bueno, exposiciones de fotografía, de pintura, presentaciones de libros. Hoy en día tenemos una exposición muy interesante que es la exposición de la espada y la pluma, es acerca de la figura del general Francisco L. Urquizo, quien en tiempos de Madero y bueno, posteriormente a él, fungió como secretario de Guerra y Marina y diferentes cargos dentro de lo que es el desarrollo de los generales, de la militar. Así es, licenciada, ¿qué tiempo tiene que se inauguró este hermoso recinto? Bueno, el día 8 de septiembre cumplimos 2 años en que reabre las puertas el museo. Entonces nosotros estamos viendo que viene a ser un símbolo para los sanpetrinos, se hace un importante rescate cuando se hace esta casa. Hasta la fecha tenemos aproximadamente una cantidad de visitantes de 50,000. Entonces, pues nos habla de una cantidad importante de visitantes. No sé si tenga mucho que ver que sea el museo ahorita único aquí en San Pedro, que sea un nuevo museo, que es un museo muy interactivo, muy moderno, casi comparable con grandes museos del mundo. Entonces, creo que estos son factores que importan tanto para gente que viene de fuera, extranjeros incluso, que se van pues muy contentos de. Así es, lo que sí, licenciada, es que es un museo pues espectacular en cuanto a todo lo que se encuentra dentro de él y el edificio como tal. La gente que quiera visitarlo, ¿qué necesita? No, absolutamente nada, únicamente la disposición, la entrada es gratuita, se les sugiere que si quieren una visita guiada pueden hablar por teléfono, ¿sí? Pueden hablar por teléfono para que hagan una cita y se les pueda atender de manera personalizada, ya que desafortunadamente por cuestiones económicas pues no contamos con guías, por decir, de tiempo completo. Entonces de esa manera se les puede atender mejor. Y sí es cierto, desde el edificio es una pieza museográfica. Licenciada, Francisco I. Madero, bueno, estuvo muy vinculado con cuestiones espiritistas y estamos en una sala bien interesante. Háblenos de ella, por favor, para la gente que nos está viendo. Sí, claro que sí. Nos encontramos ahorita en la sala Pepper Ghost. Esta sala se llama Pepper Ghost porque Pepper es el apellido de la persona que inventa la técnica, Ghost, que significa fantasma en inglés. Entonces es una sala que nos habla del espiritismo de Madero. El espiritismo, cuando Madero llega a Francia, se siente muy atraído precisamente por esta filosofía
filosofía que está en boga por la época. Él dice que el espiritismo influye en su vida de manera tan importante, decir, tan determinante, que él dice que era un hombre que no era para nada benéfico para la sociedad, sino por el contrario, que era un libertino, así se automenciona él en sus escritos, y luego ya posteriormente de que se identifica con esta filosofía, con lo que es el espiritismo, él dice que él empieza a crecer como persona, como ciudadano, y que lo enriquece. Entonces aquí esta sala es una representación de cuando Madero se comunicaba con los espíritus. Madero refiere que él se comunicaba con su hermanito, que tiene una muerte horrible a los 4 años, Raúl. Hay 2 Raúles dentro de la familia Madero, uno que murió precisamente jugando al caballito, mueve una lámpara de queroseno, la lámpara le baña completamente, tiene una muerte agónica alrededor de 36 años, de 36 horas, y Madero y su hermano se encontraban en Estados Unidos estudiando. Entonces a Madero yo creo que le quedó aquello muy presente, y él dice que es con quien él platica, con quien se comunica. Nos encontramos ahora en la parte del Museo de la Revolución, en donde tenemos la prensa, en donde se imprime la obra de Madero de la sucesión presidencial. Esta prensa pertenecía al profesor Alvarado. Ahí lo tenemos en la fotografía. Este profesor se puso de acuerdo con Madero para poder escribir la sucesión presidencial. Nos platican diferentes personas allegadas al profesor Serafín Alvarado, que era su nombre, nos dicen ya las nietas que ellas, cuando, bueno, más bien dicho, las hijas, nos dicen que cuando se empezó a escribir este libro, les mandaban a que después de cenar, que se quedaran debajo de las camas, que fueran, y la prensa se encontraban trabajando ellos en lo que es la imprenta, y la tenían en el sótano. Se cuenta que recibieron varios atentados precisamente en la casa del profesor. Se trabajaba a puertas cerradas, de luces también apagadas, con velas y todo, para evitar poner en riesgo a la familia, cosa que de todas formas, les digo, tuvieron intentos pues amenazas precisamente en contra de esto. También Madero platica que la intención de él era llevarse a México a imprimir la sucesión presidencial, pero por cuestiones que ya al último se complicaron demasiado, deciden que sea aquí en San Pedro, Coahuila, y finalmente, gracias a eso, a lo mejor, estando cerca de donde están los centros de poder, no se hubiera podido concluir, y por fortuna aquí en San Pedro, bueno, sí vio la luz. El primer tiraje fue de 3,000 ejemplares, y aparecen sin pie de imprenta precisamente para proteger la integridad del autor. Nos encontramos aquí en el rincón en donde estamos representando a Madero homeópata. Esta ciencia es muy difundida en Francia, nace en Alemania con Hahnemann, y luego posteriormente se difunde a Francia. En Francia vamos a ver que es el centro en donde florecen muchas artes, florecen filosofía, etcétera, y Madero se siente atraído por la homeopatía, que tiene como fundamento trabajar con los 3 elementos, que son el reino vegetal, mineral y animal. Y él lo prueba y está muy de acuerdo con esta medicina, la trae aquí a San Pedro de las Colonias, Coahuila, que es cuando él llega en 1904, su padre le encomienda que las haciendas, que las propiedades que tiene aquí, él las venga a trabajar. Así es de que el venido de Francia en 1904 llega a San Pedro, trae su homeopatía y la pone en práctica en sus trabajadores, en la propia familia, en él mismo. Licenciada, el museo acaba de adquirir recientemente una colección de fotografías que nos hablan de la decena trágica. Sí, así es. Acabamos de adquirir esta colección precisamente para el aniversario del 9 de febrero al 22 de febrero, que son las fechas en donde se establece la duración de lo que es la decena trágica. Entonces nosotros quisimos adquirirlo, iba a ser una colección temporal, por fortuna se adquirió ya como propia, ya viene a ser del acervo cultural del museo, y entonces esta son una serie de fotografías, un total de 23, y ella nos está hablando de manera muy
bastante gráfica, muy importante. Nos están mostrando una serie de fotografías que están ubicados en el Zócalo y en la Ciudadela, en donde precisamente se realizaron estos eventos de la famosa llamada de Escena Trágica. Algunas fotografías pertenecen a fotógrafos particulares y otras son de Archivo Casasola, etcétera. Así es, todo esto en el corazón de nuestro país, en el Distrito Federal. Exactamente, sí, ahí es donde Madero es aprendido precisamente desde, bueno, el inicio de la Escena Trágica se da desde el día 9 de febrero, luego ya posteriormente viene la aprehensión de Madero y junto con el licenciado Pino Suárez, y finalmente para el 22 en donde pues se cumple con su asesinato. Así es, vean estas fotografías que ahora en estas imágenes nos están contando la historia de la Escena Trágica, como bien lo menciona la licenciada, en el Distrito Federal. Soledad González Ayala, mejor conocida como Cholita. Hace unos momentos, licenciada, hablábamos del papel de la mujer en el tipo de movimientos, y no nada más en México, sino en todo el mundo, y que pocas veces es reconocida. Nos encontramos aquí en un lugar muy sumamente interesante, ya que Soledad González se encuentra, bueno, desde pequeña está trabajando con la familia Madero. Madero se da cuenta de una inteligencia natural en la niña y le empieza a dar educación. Posteriormente ya se pone a trabajar con él, y cuando él está escribiendo la sucesión presidencial es precisamente transcrita, mecanografiada por Soledad González. Luego ya posteriormente, cuando Madero es presidente de la República, ella se establece con él y de ahí sigue ella ocupando puestos tan importantes con presidentes como Calles, como Obregón, con Carranza también colabora de manera muy importante. Así que bueno, ella tiene un archivo de más de 100 cajas, ahorita se me olvida exactamente el dato, y ese archivo se comenta que estaba oculto, permaneció mucho tiempo oculto en la famosa Casita del Lago. Es rescatado, ella lo ofrece por necesidades económicas, la sobrina política de Cholita, y dice ella que no encontraba quien lo adquiriera. Finalmente, hoy en día lo adquirió la Universidad de Guanajuato y se encuentra precisamente en estudio, en colección, selección del archivo que posteriormente nos va a ser dado a conocer a los mexicanos. Así es, licenciada, algo muy interesante que estábamos sabiendo sobre Cholita es que si en aquel entonces hubiese existido el puesto de vicepresidente, ella muy dignamente lo hubiese representado. Así es, licenciada, así es, porque ella estaba encargada de las relaciones públicas, de la secretaría e incluso de los detalles de los presidentes. Fue muy cercano a Calles. Precisamente Calles es, cuando ella contrae matrimonio, quien le regala la famosa llamada Casita del Lago. Así es. La mujer en la historia de nuestro país. Continuando con el recorrido, vemos que aquí podemos ver la herencia familiar de Madero. O sea, Madero no está cocinado al vapor. Madero tiene entre sus antecedentes familiares, tanto su abuelo como su bisabuelo estaban interesados por la política de nuestro país, y bueno, este es el entorno en donde Madero tiene los inicios de inquietud hacia su prójimo y principalmente hacia su país. Digamos que aquí empezó su cimentación con relación a los ideales que él, pienso yo, de una u otra manera ya estaba incubando, licenciada, en su corazón. El subsistir en esta región desértica y el algodón, el oro de esta región. Sí, así es. Continuamos aquí en donde vemos una representación de los campos agrícolas cuando está en su esplendor precisamente lo que es el oro blanco llamado el algodón. Es precisamente la base de la economía, sigue siendo no tan importante, pero en la época de Madero era la parte pues importantísima, era de donde se subsiste. Y vemos aquí algunos campos que están en plena floración. También vemos implementos agrícolas que correspondían a la época de Madero. Todo esto son piezas originales, licenciada. Sí, los implementos agrícolas sí son piezas originales. También nos dan a conocer cómo vivían los campesinos, los empresarios o los agricultores, que se dedicaban aquí a lo del campo.
Vemos también el tipo de construcción que tenían en las partes del campo, ¿verdad? Que eran construcciones de adobe. Así es, exactamente. Vemos también ya maquilada el algodón, ¿verdad?, en las pacas. La historia de nuestro México se ha forjado con hombres de garra, con hombres tenaces, con mujeres entregadas a las causas de nuestro país, y me refiero a los cimientos, como precisamente lo estamos viendo, los cimientos en los que está cimentado, valga la redundancia, el Museo Madero aquí en San Pedro de las Colonias. Licenciada. Sí, en verdad, aquí empieza de manera natural el recorrido en todo el museo. Como anteriormente dijimos, aquí se encuentra la genealogía, los orígenes familiares, su entorno geográfico, los años de formación de la infancia de Madero, y bueno, en este museo, a propósito, se dejó aquí esta escenografía o manifestación para dar a conocer del material de que está construido el museo en los tiempos de 1910. Vamos a ver que se usó piedra, bueno, lo que es el cemento, y un piso también muy, pues, como le diré, muy elaborado, es muy resistente, cada una de las piezas son bastante pesados, es una especie de mármol con granito, es una combinación de ambos. Desde su cuidado pues requiere una atención especial, y la cantera de la construcción exterior nos dicen que fue traída desde Durango. Por eso mencionaba que así como la historia de nuestro país ha sido forjada con tenacidad, bueno, también el edificio Madero. Y no deja de sorprendernos San Pedro de las Colonias, porque nos encontramos en la terraza del Museo Madero, algo espectacular. Se los digo para que nos visiten aquí en San Pedro de las Colonias. Este lugar, licenciada, espectacular, con una vista panorámica de San Pedro muy maravillosa. Estamos también aquí en la azotea, lo que viene a ser la azotea del museo, como lo mencionabas, y esto viene a ser un foro. Sí, eso es un foro, y el piso también se encuentra perfectamente preparado para que también aquí hagamos diferentes actividades, aparte de tener una vista panorámica preciosa que abarca toda la ciudad. Licenciada, las casas antiguas, y en este caso lo que es ahora el Museo Madero, acabamos de ver un cañonazo en la cantera original de este hermoso edificio cultural. Sí, así es. Acaban de ver que se muestra la cicatriz del disparo de cañonazo, ya que nuestro Museo Madero ocupó en tiempos de la Revolución, para 1914, fue ocupado como cuartel general por el general Tomás Urbina, valga la redundancia, y entonces la casa, o sea, lo que es hoy el museo, fue atacada, se dice que del disparo de un cañón desde el Panteón Municipal de aquí de San Pedro, y podemos ver las dimensiones del daño de la bala, que a propósito se dejó precisamente para mostrárselo al público. Así es, un atractivo más del Museo Madero aquí en San Pedro de las Colonias. Vengan y conozcan este vestigio más de la historia de nuestro hermoso país, México.